Módulo número 2. En el módulo 1 vimos un poco de teoría, conceptualización frente al veganismo. Ahora vamos a pasar a temas un poco más de ámbito nutricional. ¿Cómo alimentarnos adecuadamente sin consumir animales? Esta es una pregunta muy válida porque estamos acostumbrados, estamos en una sociedad en la que nos formaron a partir de la idea de comer animales y que esta práctica pues es lo más normal y lo aceptado socialmente. Pero afortunadamente la ciencia ya nos está diciendo desde hace varios años y respalda que una alimentación basada en plantas es totalmente viable para los seres humanos. Así que vamos a ahondar un poquito más al respecto. Uno de los miedos más grandes de las personas es que al dejar de consumir animales, de lo cual están acostumbrados, van a tener deficiencias nutricionales. Y la verdad es que el cuerpo es muy sabio y está diseñado para comer los alimentos que nos da la tierra. Organizaciones a nivel mundial como la OMS, como la Escuela de Medicina de Harvard y diferentes entidades especializadas en nutrición y salud a nivel mundial nos están diciendo que los seres humanos sí podemos tener una alimentación que excluya toda fuente de proteína animal y gozar de muy buena salud en términos de salud física y de salud mental. Hay una gran variedad de recursos online a los que todos tenemos acceso en la actualidad. Por ejemplo, la página del CNS, Centro de Estudios de Nutrición, ofrece una gran variedad de recursos, estudios, artículos a los que podemos acudir, en los cuales tocan muchos temas relacionados con la nutrición basada en plantas. Y como este tipo de alimentación tiene muchos aportes positivos a nuestra salud. El estudio de China es un libro escrito por T. Colin Campbell, en el cual expone un estudio que se realizó entre profesionales de la salud de la Universidad de Cornell, la Universidad de Oxford e investigadores en China. Ellos investigaron los efectos de la dieta en la salud en una muestra representativa en la población de China. En este gran estudio se encontró que las dietas basadas en plantas están asociadas con una menor incidencia de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Y este es solamente uno de los grandes estudios que se han realizado. Ahora, viviendo en una sociedad en la que se normalizó el consumo de los animales, es muy probable que al hacer esta transición al veganismo o al mencionarlo frente a algunas personas, ellas te digan que no lo hagas, que puede ser perjudicial para ti, para tu salud, para tu desempeño, tanto físico como mental. Te pueden decir que conocen el caso de alguien que lo intentó y le fue muy mal y que se enfermó, entre muchas otras cosas. ¿Qué es lo importante recalcar? 1. Siempre que tú vayas a hacer un cambio drástico en tu alimentación, aquí ya estamos obviamente hablando de temas de salud, es importante que lo hagas acompañado de un profesional. ¿Y a qué nos referimos con un profesional? Pues consulta con una persona que sea profesional en nutrición basada en plantas. También debes tener en cuenta que cada persona es diferente, que cada cuerpo funciona de una manera diferente, que cada cuerpo necesita ciertos nutrientes, tal vez de maneras distintas en cuanto a cantidad. Y por eso cada individuo necesita un plan personalizado según sus necesidades y sus requerimientos. No podemos juzgar y no podemos asumir que lo que una persona ha vivido también nos va a pasar a nosotros, simplemente porque somos muy diferentes entre todos. Y en la mayoría de los casos, cuando una persona dice que intentó y no pudo, se puede ver a temas totalmente externos o ajenos a la alimentación. Y si se deben a la alimentación, hay que analizar muchas variables. Cómo estaba comiendo, cómo se estaba alimentando, en qué momentos del día, cuál era su requerimiento, porque incluso personas que comen animales en su dieta pueden llegar a tener muy mala salud y muy malas condiciones nutricionales. Así que lo más importante aquí es acudir a un profesional. Nosotros te damos las bases, nosotros te damos la teoría. En este curso básico de Colombia Vet vas a encontrar ese por qué, ese para qué, ese punto inicial. Pero está en tus manos acudir a profesionales que te ayuden a hacer el cambio según tu caso actual.
Ahora sabemos que en temas de nutrición es muy probable que la mayoría no tenga muchos conocimientos a menos que lo haya estudiado. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema escolar, en nuestro sistema de estudios en general, no nos enseñan temas como tal de nutrición y de cómo deberíamos alimentarnos para prevenir enfermedades. Así que en este curso vas a ver qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué son las grasas, cuáles son las fuentes de cada uno de estos y cómo tener un equilibrio entre ellos. Vamos a empezar por algo muy cierto, y es que tú no puedes buscar el sabor de los animales en alimentos de fuente vegetal. ¿Por qué? Simplemente porque son completamente diferentes. Entonces es muy común ver personas que digan que la carne de la hamburguesa vegetal no le sabe igual a la hamburguesa de animal. Y es que es lógico. No te estás comiendo un animal, no tienes por qué buscar el sabor de un animal. Además, los alimentos vegetales que reemplazan los animales en cuanto a sabor pueden llegar a ser bastante similares, pero al final estaríamos consumiendo igual un alimento totalmente procesado, muy posiblemente altísimo en grasas saturadas, en carbohidratos simples, en azúcares refinados, que tampoco nos está nutriendo. Así que buscar el mismo sabor de los animales en los alimentos vegetales podría estar siendo un gran error si lo que quieres es que todos tus días estén compuestos de este tipo de comidas. Y me estoy refiriendo a los embutidos, como a las salchichas, a los salchichones, al jamón, al queso, a la carne, entre comillas, porque no sería carne, sino tal vez una croqueta vegetal imitación carne, y todos estos reemplazos que se han creado en los últimos años. Sí, tienen sabores parecidos y sí, comerlos de vez en cuando no te van a hacer daño, pero es muy importante que tengas presente que estos no deberían hacer parte de tu dieta en tu día a día, porque no van a ser tampoco un cambio positivo en tu salud. Por otro lado, estos reemplazos de carnes que son vegetales pueden llegar a ser de costos bastante altos, y este es un gran problema en la sociedad, que juzga un poco el veganismo y dice que ser vegano es muy costoso. Sí sería costoso si tú te alimentaras de todos estos reemplazos de carnes vegetales durante todos los días de tu vida, pero de nuevo, esto no es el mejor consejo. Más adelante te vamos a contar que sí debe hacer parte de tu alimentación en el día a día y que obviamente va a ser mucho más económica. Algo importante para que tengas presente es que el paladar se acostumbra. Así como cuando empezamos a consumir mucho azúcar y nos acostumbramos a comer alimentos altos en azúcares o altos en sal, también podemos dejar esa costumbre y empezar a adaptarnos a alimentos más bajos en sal, más bajos en azúcar, y por supuesto a dejar esos sabores de animales para reemplazarlos por los alimentos que nos da la tierra. Cuando los bebés a los 6 meses aproximadamente empiezan a tener su alimentación complementaria, es decir, que además de la leche materna van a empezar a consumir otros alimentos, los médicos siempre te van a recomendar que sean alimentos sin azúcares añadidos y sin sales añadidas. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque no son necesarios. Tanto la sal como el azúcar son invenciones del ser humano que llegaron hace algunos años, pero naturalmente nuestro paladar está diseñado para comer y para saborear los alimentos que nos da la tierra. Así que también el consejo es no caer en esta industria alimentaria que genera adicción, porque simplemente necesitan que se consuma más y más y más para ganar más dinero. Y ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son las fuentes de nutrientes que nosotros necesitamos para vivir bien, para gozar de buena salud física y mental. Y es que prácticamente todos los alimentos que nos da la tierra y que son aptos para el consumo nos van a aportar vitaminas, minerales, y algunos de ellos más proteínas, otros más carbohidratos, otros más grasas, y así, tomando buenas elecciones, buenas decisiones, vamos a tener un muy buen perfil de nutrientes. Entonces, ¿qué debemos incluir en nuestra alimentación diaria? Tubérculos como la yuca, las batatas, las arracachas, las papas, y digo las y los y me refiero en plural porque hay muchísima variedad, y tal vez lo que tenemos en Colombia no es lo mismo que haya en Perú, en Ecuador, en Argentina, etcétera. Digamos que también cada país se caracteriza por tener cierto tipo de alimentos que son más comunes que otros. Entonces aquí ya lo dejo como a libertad de las personas que están observando desde la parte del mundo en la que estén, para que busquen lo que tienen allá, a lo que tienen más fácil acceso. También las legumbres como el balú o el chachafruto, que es un frijol muy grande, altísimo en proteínas,
proteína que fue muy común en Colombia desde hace varios años. Ahorita ya no es tan común, ya no se produce tanto, pero puede que tú lo conozcas o puede que en donde estás sí se produzca más, entonces ese está muy recomendado. Y frijoles, frijoles los más conocidos a nivel mundial podrían ser el frijol negro, el frijol rojo, cargamanto, bola roja, frijol blanco, también las lentejas, todo tipo de lentejas, los garbanzos, las arvejas, todos estos hacen parte de las legumbres. También busquemos siempre el consumo de cereales y esto siempre lo vamos a recomendar en su estado más natural, en su estado integral, sin refinarse. Entonces arroz, quinoa, amaranto, avena, trigo, cebada, entre otros. Y por supuesto todas las frutas y todas las verduras a las cuales tengas acceso van a tener un impacto positivo en tu salud. Ok, ya vimos a muy grandes rasgos lo que debemos tener en nuestra alimentación diaria, pero vamos a entrar un poquito más, a ser más específicos y ahora vamos a hablar sobre las proteínas. Vamos a ver cuál es la función de estas proteínas. Y es que tienen muchas funciones. Por ejemplo, la catálisis, que son reacciones químicas enzimáticas que ayudan a degradar los alimentos. Las proteínas también son reguladoras hormonales, por ejemplo, ayudan a regular la insulina. También tienen funciones defensivas, es decir, que protegen al cuerpo de agentes extraños. De transporte, porque lleva diferentes sustancias a diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo el oxígeno que va a la sangre. También tienen funciones receptoras, porque reciben señales para que las células puedan cumplir sus funciones, como por ejemplo la del movimiento. Y finalmente, la que la mayoría de personas conocen y es que tiene funciones estructurales. Esto quiere decir que nos ayudan a fabricar tejidos, como por ejemplo los cartílagos, las uñas, la piel, los tendones, el pelo y los músculos, entre otros. Por eso las personas que quieren ganar masa muscular se les recomienda aumentar un poco el consumo de proteínas para que puedan construir esa masa muscular de manera adecuada. Además de otras variables que hay que tener en cuenta, pero pues esa es la razón principal. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de proteína vegetal? Acá es muy importante tener presente lo siguiente, y es que la mayoría de alimentos que contienen proteínas de origen vegetal también contienen otros macronutrientes como carbohidratos o grasas. Entonces, ya les mencioné algunos, como por ejemplo el balúo chachafruto, los garbanzos, las lentejas, los frijoles, el frijol mungo, que no sé si sabes cuál es, pero es a partir del cual se germinan las raíces chinas. Otra fuente de proteína vegetal muy común, sobre todo en Asia, es el tofu, que se hace a partir del frijol de soya. Y otra fuente de proteína vegetal que pueden consumir las personas que no tienen alergia al gluten o que no son celíacas es el seitán o gluten de trigo. Si tú eres alérgico o alérgica al gluten, entonces no puedes consumir seitán. Otras fuentes de proteínas vegetales son las nueces y las semillas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues las semillas de hemp o las semillas de cáñamo, que son lo mismo. Las almendras, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de sésamo, los pistachos, la linaza, los marañones, las semillas de chía, las nueces del nogal, las nueces del Brasil, etc. Pero ¿qué pasa? Casi siempre las nueces y semillas son altas también en grasas. Son grasas buenas, ojo, pero no son fuente principal de proteína. Entonces acá lo que tenemos que empezar a hacer es tener diferentes fuentes de proteína vegetal en el plato. Que si yo tengo tofu, también puedo agregarle un poquito de semillas de girasol y ahí estoy aumentando la proporción de proteínas. Obviamente también estaría aumentando un poco la proporción de grasas, pero estoy mezclando diferentes nutrientes que me van a aportar salud en general. Los cereales también pueden ser fuentes de proteínas. Cereales como el arroz salvaje, el trigo camut, la quinoa, el amaranto, la avena, el trigo sarraceno y el arroz integral o el arroz parbolizado. Ahora, estos tienen altas proporciones de carbohidratos y por sí solos no nos van a dar un aporte completo de proteínas. Y vuelvo a lo anterior, por eso es tan importante hacer una mezcla. Entonces ya le pusimos al plato tofu, ya le pusimos semillas de calabaza, lo podemos complementar con un poco de quinoa o un poco de trigo de sarraceno o un poco de amaranto y tener una gran mezcla que nos está dando muchísimos nutrientes y macronutrientes. Ya nos están dando carbohidratos, ya nos están dando grasas y por supuesto nos están aportando proteínas. Así que no es difícil tener un aporte de proteína en una alimentación a base de plantas, a diferencia de lo que las personas del común podrían llegar a pensar, porque sí estamos acostumbrados a que la proteína es la carne de vaca, es la carne de pollo, es la carne de pescado y nada más. Pero esto hay que quitarlo del panorama
Existen muchas fuentes y están a la mano. Ahora veamos un poco sobre las grasas. ¿Cuál es la función de las grasas? Principalmente ellas nos ayudan en la regulación hormonal, en la absorción de nutrientes y la movilización de algunas vitaminas y minerales en el cuerpo, ya que muchas de las vitaminas y minerales que nosotros necesitamos son liposolubles, es decir, que se necesita la presencia de alguna grasa para que ellas se absorban de manera correcta. Y además las grasas también nos van a aportar energía y protección al organismo. Entonces, ¿qué tipos de grasas debemos consumir? Si yo te digo que las grasas poliinsaturadas y las grasas monosaturadas, Creo que vas a quedar en las mismas. así que no te enrolles mucho en este tema. Simplemente las mejores fuentes de grasa que tú puedes tener son las que vienen de fuentes vegetales, como las semillas y las nueces. Ah, bueno, y algunas frutas como el tan famosísimo aguacate y el coco. Ya cuando hablamos de grasas de aceite, cuando fritamos cosas, cuando usamos el aceite de girasol, el aceite de canola, el aceite de soya, esas ya son grasas que no deberían estar presentes en nuestra alimentación diaria. Es decir, las grasas que deberíamos evitar. Además, otra fuente de grasa que deberíamos evitar, evidentemente, sería la grasa de fuente animal. Así que para tenerlo sencillo, evita las cosas fritas e incluye fuentes de grasa en su presentación más natural, como el aguacate, el coco, las aceitunas, las nueces, las semillas, etc. Bueno, ¿cuánta grasa consumir? El consumo de grasa es muy importante, pero sí debe estar muy regulado, porque en una dieta occidental lo que más abunda normalmente son los carbohidratos, seguido por las proteínas y las grasas. Entonces, si nosotros tenemos una dieta alta en carbohidratos, que no necesariamente tiene que ser mala, ahorita vamos a ver los carbohidratos, pero si tenemos una alimentación alta en carbohidratos, entonces el consumo de las grasas debe ser un poco más moderado, o sea, un poco menos que la de los carbohidratos. Normalmente se recomienda que entre el 20 al 30% de las calorías que consumes diariamente sean de fuentes de grasa, y por eso es tan importante que tú acudas a una persona que te pueda ayudar a definir estos porcentajes y a definir cuánto necesitas según tu peso, tu estatura, tu edad, tu nivel de actividad física, entre otras variables. Porque no es lo mismo que tú consumas un aguacate todos los días a que consumas medio aguacate todos los días. Esa diferencia entre 1 a medio es bastante. Y ahora pasamos a los carbohidratos. Los carbohidratos tienen como función principal aportar energía. Por eso son tan importantes y por eso no podemos excluirlos de una dieta. Pero ojo, hay diferentes tipos de carbohidratos y esto es lo que la mayoría no sabe. ¿Qué pasa? Todos los carbohidratos se convierten en azúcar cuando se descomponen en nuestro cuerpo, pero hay unos que son de lenta absorción y hay otros que son de rápida absorción. Los que son de lenta absorción nos dan saciedad por más tiempo. Y estos normalmente, además de aportarnos carbohidratos, nos aportan vitaminas, minerales, son excelentes para nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento en general. Mientras que los de absorción rápida casi siempre van a ser azúcares y grasas refinadas, el tipo de carbohidratos que conocemos normalmente como harinas, entonces son los panes, las pastas, etc. Hay un tipo de carbohidratos que son los carbohidratos fibrosos y esos son los que sí deberían abundar en nuestra alimentación y básicamente son los vegetales, porque sí, los vegetales son carbohidratos. Estos aportan muchos nutrientes pero pocas calorías y las frutas deben consumirse con moderación también, aunque sí deben estar presentes en nuestro día a día, tampoco podemos exagerar. Así que los carbohidratos con los cuales debemos moderar muy bien el consumo y tenemos que tener mucho cuidado son esos carbohidratos simples que son de rápida absorción, que son procesados y que no van a tener un aporte significativo de nutrientes a nuestro cuerpo. Entonces, el consumo constante de los carbohidratos que son procesados es muy probable que con el tiempo vayan a causar alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de las vitaminas y vamos a empezar con la vitamina D. La vitamina D es muy importante porque al tener adecuados niveles de esta en nuestro cuerpo, vamos a absorber de manera adecuada el calcio. Además, la vitamina D también cumple funciones importantísimas para que nuestros sistemas como el sistema musculatorio, el sistema nervioso, el sistema inmune estén muy fuertes y funcionando correctamente. Hay alimentos que son fuente de vitamina D, como por ejemplo los champiñones, pero lo mejor que puedes hacer es exponerte al sol 15 minutos diarios, mucho mejor que sea en el cuerpo y no en el rostro, para que tengas niveles adecuados de vitamina D. Por otro lado, si no te queda fácil la exposición al sol, puedes consumir un suplemento de vitamina D. Ahora, la vitamina D
D, que es vegana, es la vitamina D3, ya que es de origen vegetal, mientras que la vitamina D2 proviene de origen animal. Más específicamente, la mayoría proviene del pelo de las ovejas. Omega 3. Las fuentes de omega 3 que son vegetales provienen la mayoría de las semillas de chía y las semillas de linaza. Otras fuentes son las nueces y la soya. Para incluirlas en la alimentación puedes hacer, por ejemplo, un batido con una cucharada de semillas de chía, una cucharada de semillas de linaza, bebida de soya, bebida vegetal de soya o leche de soya, que son lo mismo, alguna fruta, por ejemplo un banano y algunos arándanos, y si le quieres agregar algunas nueces como almendras quedaría perfecto. Lo licúas y te lo tomas. Otra manera de consumir estas nueces y semillas altas en omega 3 puede ser incluyéndolas en las masas con las que preparamos tortas, pancakes, waffles, etc. Simplemente agregas esas cucharaditas de chía, linaza, licúas o mezclas con tu espátula y listo. Haces la preparación que tengas que hacer y allí estarías consumiéndolas sin tener que hacer batidos. Ahora vamos con la vitamina B12. Esta es la vitamina que las personas veganas y las personas que no consumen animales por alguna razón deben consumir mediante un suplemento. Esta vitamina B12 es necesaria principalmente para la salud neuronal y de la sangre, pero es importante saber de dónde viene la vitamina B12. ¿Por qué? Muchas personas creen que la vitamina B12 se obtiene comiendo animales porque ellos la producen, y la verdad no es así. La B12 habita en ciertas bacterias que están en la tierra. Cuando los animales comen de la tierra directamente, se están suplementando de vitamina B12, pero ellos no la producen, al igual que los seres humanos no la producimos y necesitamos consumirla de otras fuentes. Si el animal comió alimentos de la tierra directamente, del pasto, lombricitas en el caso de la gallina, etc., y el ser humano se come al animal, pues estaría suplementando entre comillas también de B12, porque en la carne estaría esa vitamina. Pero las personas veganas o que no comen animales, pues en este caso no estarían recibiendo B12. Por eso es muy importante obtenerla de una fuente externa, de un suplemento. Ahora, hay muchas personas que de todas formas consumen animales y no tienen buenos niveles de vitamina B12. Esto se puede deber a diferentes razones. Puede ser un problema de absorción del mismo cuerpo, o puede ser que al estar actualmente o con la industrialización los animales tan hacinados y en condiciones tan diferentes, no están pastando como tal en el campo, pues no se están suplementando adecuadamente de esta vitamina. Aquí lo más importante es, al ser veganos, no usamos a los animales de ninguna manera y por lo tanto esta es la única vitamina que obligatoriamente sí debemos comprar en una tienda naturista o donde vendan la vitamina B12. ¿Cuánto necesita una persona promedio adulta de vitamina B12 a la semana? 2000 microgramos. Los suplementos de B12 pueden venir en presentación de gotas, de spray sublingual, de pastillas masticables o de pastillas para pasar con agua, y pueden venir en presentación de 50 miligramos, 1000 miligramos, 2000 miligramos. Ya depende de cada persona el gusto que tenga comprar cualquiera de estos, pero lo importante es cumplir con la dosis aproximada de 2000 microgramos a la semana. O sea que si compras el suplemento que es de 1000, pues tienes que tomarte 2 semanales. Ahora, ¿cuánta cantidad de B12 consumir exactamente? Esto solamente te lo pueden decir los exámenes que debes realizarte más o menos una vez al año, cada 6 meses, dependiendo del caso, pero allí es donde te van a decir cómo están tus niveles de B12 y cuánto deberías estar consumiendo. Ojo, no te dejes engañar, porque aunque hay comidas o alimentos que están enriquecidos con vitamina B12, estas dosis no son suficientes para una dosis semanal que un adulto requiere. Entonces por eso es tan importante obtener el suplemento externamente. Bueno, hablemos del hierro también. El hierro es otro de los minerales que las personas piensan que solo están en la sangre de los animales, y esto no es verdad. Las fuentes vegetales de hierro son las nueces, la soya y sus derivados, como por ejemplo el tofu, las verduras de hojas verdes como las espinacas, el kale o la col rizada, las lentejas, la avena, los espárragos y la quinoa. ¿Pero por qué el hierro es tan importante? Bueno, pues porque es indispensable para que el oxígeno sea transportado en la sangre. Así que ojo a consumir más de estos alimentos si todavía no los has incluido en tu dieta.
Seguimos con el calcio. También es muy común escuchar a las personas decir que si no consumimos leche de vaca vamos a estar carentes de calcio. Y esto es totalmente una mentira. De hecho, hay vegetales, hay alimentos de fuente vegetal que contienen más calcio que la leche de vaca. Por ejemplo, el kale o col rizada, que viene siendo lo mismo. Otras fuentes de calcio en el mundo vegetal son el brócoli, los frijoles, la soya y sus derivados como el tofu, las acelgas, las espinacas, el repollo y en general las hojas verdes. Entonces acabamos de mencionar algunas vitaminas, minerales que son un poco controversiales en general al momento de quitar los animales de la alimentación o de la dieta. A continuación te voy a dar una lista de los ingredientes que debemos evitar si somos veganos, si somos veganas, que están en esas listas de ingredientes en los paquetes en el supermercado y que a veces no sabemos que están ahí incluidos o que no sabemos si son de origen animal o no, porque algunos de ellos tienen como nombres extraños. En esta lista están incluidos, por ejemplo, el color rojo carmín, que proviene de unos insectos, la vitamina D que ya mencionamos, que la vegana es de 3, la no vegana de 2. Entonces hay que evitar las leches, los alimentos en el supermercado que en la lista de ingredientes dicen de 2. También cuando dice miel, cuando dice colágeno, porque el colágeno casi siempre va a venir de fuentes animales. La gelatina, que sabemos que viene de los cartílagos y los huesos de animales, entre otros fluidos y derivados. Evitar lo que diga lácteos, o por ejemplo leche en polvo o mantequilla. Lo que diga huesos, lo que diga cartílago, lo que diga castoreum, huevos, albúmina, suero y caseína. Estos son los más comunes, los que podemos ver en esas listas de ingredientes. Para evaluar este segundo módulo, queremos que por favor diseñes un plato a tu medida, a tu gusto, con todos los macronutrientes y micronutrientes que necesitas en tu día a día. Y si quieres hacer alguna publicación, alguna historia, nos etiquetes @colombiaveg y creemos un hashtag en comunidad que se llame #CursoVeganismo Colombiaveg.